Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Leemos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Oiga lo que dice la Escritura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Nuestro tema, el testimonio del bautismo. Y vamos a estar tomando como base el acontecimiento precisamente de lo que fue cuando Cristo Jesús fue bautizado. Uno de los ejemplos más hermosos, más grandes del bautismo. Y hoy lo vamos a tomar como base para entender parte del significado del bautismo. Entonces leemos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13, donde dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Quiero detenerme ahí primeramente para meditar en esos primeros 3 versículos y enseguida meditar en los siguientes 2 versículos. Cuando miramos que llega el tiempo de que el Señor comience su ministerio, miramos que Él viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Lo que marca el inicio del ministerio del Señor Jesús fue el bautismo. Antes de su bautismo, Él, por supuesto, Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo, Él era el Hijo de Dios. Desde que Él fue engendrado, obviamente, Él era alguien muy especial. ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia dice que Jesús no fue engendrado por carne y sangre, es decir, por la unión de un hombre y una mujer. No fue que José y María se unieron como una pareja natural y concibieron un hijo, como todo matrimonio, toda pareja al unirse conciben, ¿verdad?, una familia, un hijo, 2 hijos, etcétera. El caso del Señor Jesús, entendemos que desde su nacimiento, desde su formación, desde que fue engendrado, entendemos que fue un acto sobrenatural. No fue José tocando a María, uniéndose a ella, sino que un ángel, el ángel Gabriel, viene y le habla a María y le dice: has hallado gracia delante de Dios, y Dios te ha elegido para que seas la madre del Salvador del mundo. Y María dice: ¿y cómo será esto? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo concebir en mi vientre? Porque le dijo el ángel que concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo sería llamado el Hijo del Altísimo. Y le comienza a dar una serie de información maravillosa. Ella responde y dice: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Yo no he estado unida a ningún hombre, soy una joven virgen. ¿Cómo puede ser esto? Y le dice: es que no va a ser porque te unas a un hombre, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será algo maravilloso, extraordinario, sobrenatural lo que sucederá. Ya bíblicamente, en un sentido espiritual, la Escritura nos enseña y nos dice que en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, pero aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra, el Verbo de Dios, habitó en aquel cuerpo, tomó el cuerpo de María para vestirse de carne, para vestirse de un cuerpo humano, para nacer como niño, como un bebé, y crecer y convertirse en un hombre. Pero no era cualquier hombre, era el mismo Dios de los cielos manifestado en carne. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el admirable, era el consejero, era el Dios fuerte, el Padre eterno
eterno, el príncipe de paz entre nosotros desde un inicio. Sin embargo, en el plan de Dios tenía que llegar a una edad para comenzar su ministerio, para manifestarse a Israel, para comenzar a hacer el trabajo que Dios lo llamaba a hacer, lo que venía a hacer a esta tierra. Antes de eso miramos una vida ordinaria del Señor Jesús, al grado que cuando Él comenzó su ministerio y hacía maravillas, todos se sorprendían. ¿Por qué se sorprendían tanto? Porque no había hecho nada de eso. No había hecho nada de eso. Y dicen, ¿qué no es este el hijo de María y el hijo del carpintero José y sus hermanos fulano y sutano y mengano? Y se sorprendían. ¿Por qué? Porque no había hecho maravillas todavía. Si Él ya viniera desde su infancia haciendo milagros y maravillas, como se cuenta muchas veces por ahí religiosamente o en las películas, entonces no sería ningún asombro que cuando tuviera 30 años y comenzó su ministerio hiciera milagros y maravillas. Pues si ya lo conocemos que es el niño prodigio, el niño maravilla, el niño que hace milagros y levanta muertos y resucita a los muertos y hace tantas cosas, ya no sería algo impresionante, porque ya tendría fama y conocimiento de que Él hacía milagros y una serie de cosas de esa índole. Sin embargo, no era de esa manera. La Biblia no registra ni menciona de que Él estuviera haciendo este tipo de cosas en su infancia, en su niñez, en su adolescencia o en su juventud, sino hasta que comienza su ministerio, hasta que va a darse a conocer. Ahí comienza haciendo todos estos milagros, y por eso se asombraban, se impresionaban y decían, ¿de dónde es este? Pues de Nazaret. ¿Puede acaso salir algo bueno de Nazaret? Si de ahí viene la chusma, de ahí viene el barrio bajo, por así decirlo. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Pues de entre lo peor, de ahí salió el Rey de Reyes, el Señor de Señores. De ahí salió, aunque nació en un pesebre, aunque creció como un carpintero, como alguien insignificante, no nació en un palacio, no creció entre los nobles y los ricos y los poderosos de la tierra. Sin embargo, era el Todopoderoso caminando entre los hombres en esta tierra. Era el Todopoderoso manifestándose a los hombres en esta tierra con un propósito maravilloso, con un propósito especial. Y cuando llegan los 30, aproximadamente los 30 años, es cuando Él comienza su ministerio y se cumple esta palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Juan el Bautista prácticamente era primo de Jesús, era familia, y Juan el Bautista, siendo familia, él venía haciendo una labor muy especial. Él venía por delante del Señor, presentando al Señor, abriendo camino al Señor, testificando de quién era el Señor o el Salvador del mundo, quién iba a ser ese personaje. Entonces el trabajo de Juan el Bautista era ser una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Eso es lo que venía haciendo Juan el Bautista. Era un presentador, venía presentando, venía identificando al Salvador del mundo, al Mesías. Ese era el trabajo que se le dio. Entonces Jesús, entendiendo eso, dice que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El bautismo es un acto muy especial, muy importante, porque marca, aún en la vida de Jesús, marcó el inicio de su ministerio, marcó un punto de un cambio, marcó una nueva etapa en su vida, marcó una nueva, si usted quiere, un nuevo desarrollo, lo llevó a un nuevo nivel, a una nueva etapa. Repito, no porque él no fuese el Salvador desde bebé, por así decirlo, ya lo era, pero él viene a manifestarse como el Mesías, como el Salvador del mundo, ya después de que es bautizado. Comenzando con el bautismo, ahí marca una nueva etapa de su vida, ahí marca un testimonio poderoso, un testimonio público, donde a través de ese testimonio maravilloso, ahora el Señor está anunciando una nueva etapa de su vida, un cambio, una transición está sucediendo de lo que la vida ordinaria que el Señor vivía a la vida extraordinaria
ordinaria que vivirá ahora que va a comenzar su ministerio. Repito, él era el mismo siempre, pero antes de su bautismo él se desarrollaba más en una vida ordinaria. ¿Por qué? Porque no había llegado su tiempo. Él lo dijo muchas veces: aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado mi tiempo. Entonces había un tiempo que tenía que comenzar su ministerio, y antes de ese tiempo, repito, el desarrollo del Señor Jesús era una vida más ordinaria, mientras que después de este acto, después de esta presentación, después de su bautismo, ahí comienza su ministerio, y ahora viene a desarrollarse en un desarrollo extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque él comienza a enseñar, y lo que enseñaba no era cualquier filosofía, no era cualquier tradición, era una palabra poderosa que cambiaba las vidas, era una palabra sobrenatural que transformaba los corazones. No era como la ley, no era como los profetas. Él venía diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Una palabra superior, una revelación plena de la voluntad de Dios. Un hombre que dice la Escritura que aun cuando mandaban a los soldados para que lo arrestaran, llegaban donde estaba hablando y se ponían a oírlo, quizás diciendo: ahorita en cuanto termine lo arrestamos, y quedaban cautivados por la palabra que hablaba, que se les olvidaba a qué habían ido y se regresaban sin arrestarlo. Y cuando llegan de regreso: ¿dónde está Jesús? Los mandamos a arrestarlo. Nunca hemos oído hombre como este hablar. Nos cautivó y nos arrestó él a nosotros, nos convirtió en vez de que nosotros lo pudiéramos arrestar a él. Era poderosa su palabra. Entonces el bautismo marca esta transición. En la vida ahora de nosotros como creyentes, algo similar sucede. Algo similar en el sentido de que el bautismo es un momento donde uno sale del anonimato, donde uno sale de las sombras de la oscuridad, donde uno sale de lo escondido. Como por ejemplo, ¿verdad? Perdón el ejemplo que voy a poner, que es todo lo contrario a lo que estamos hablando. Pero cuando la maldad florece, como ha estado floreciendo en estos últimos tiempos, y de repente dicen por ahí: alguien salió del closet, alguien, lo que está diciendo es: alguien está manifestando, ¿verdad?, lo que ya era. Que era, pues en ese caso, quizás homosexual, quizás lesbianismo, alguna cosa, y está saliendo a manifestar lo que realmente ha sido ya quizás por varios tiempo, pero estaba oculto, estaba escondido. Pues bueno, estos casos son de una manifestación negativa del pecado. Pero en el caso de Cristo, Él viene a manifestar quién Él es verdaderamente, que no es simplemente el hijo del carpintero, que no es simplemente el hijo de María, que no es simplemente el hermano de fulano, sutano y mengano, que no es simplemente un ciudadano más de Nazaret, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el Dios Altísimo, el Dios verdadero. Viene a manifestar quién es verdaderamente. Entonces, cuando el cristiano o el creyente, en este caso, cree en Cristo, pero llega un momento donde dice: no quiero vivir solo con una fe escondida, con una fe en ocultas, con una fe reservada. No quiero ser un cristiano secreto como los de la policía secreta que andan ahí, no los distingue y dice: verdad, pues ese es de la secreta, no anda, no trae uniforme, no trae nada, verdad. Cristianos secretos no debe de haber, en el sentido de que el Señor dijo: cuando una luz la enciende Dios, no la enciende para esconderla debajo de la mesa, no la esconde, sino que la pone, dice, en el candelero, la pone arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en aquella casa. El Señor, cuando enciende una luz, la enciende para que brille, para que alumbre, para que se dé a conocer. Entonces, el primer aspecto de dar a conocer nuestra fe, o uno de los primeros pasos, es precisamente este del bautismo, donde salimos del anonimato, donde salimos de no conformarnos con una fe secreta, con una fe oculta, de decir: sí, yo creo en Dios, pero solo yo y Dios ahí en mi corazón, y hasta ahí.
y eso no es algo bíblico. Todo el que verdaderamente cree en Dios, el Señor Jesús dijo: todo el que me confiese delante de esta perversa generación de este mundo y no se avergüence de mí, Él dice: yo también lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no me avergonzaré de él, no me avergonzaré de él. Pero todo el que se avergüence de mí delante de este mundo perverso, de la maldad que nos rodea, porque me da vergüenza. ¿Qué van a decir? Que yo soy muy cristiano, que me creo muy santo, que soy muy religioso, que esto, que el otro. No me importa lo que digan. Voy a dar a conocer lo que Dios dice, lo que le agrada a Dios, lo que Dios establece. Quiero ser una luz en este mundo y no quiero vivir en las tinieblas, en el anonimato escondido. Entonces el bautismo es el primer paso de evidencia, de valor que el creyente toma, diciendo: salgo del anonimato y quiero ser una luz. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de ser hijo de Dios, no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de creer en la bendita palabra de Dios, no me avergüenzo de seguir a Cristo, no me avergüenzo de decir que quiero vivir una vida agradable a Dios, apartada del pecado, apartada de la maldad. Porque el mundo nos oprime y nos presiona, queriéndonos callar, queriéndonos decir: no digas nada, te vas a mirar como un religioso, te vas a mirar como un exagerado, te vas a mirar que no estás a la moda, que no estás en la corriente del mundo, como todos lo hacen, como todos viven. Te vas a mirar raro. No importa, dijo el Señor: no se extrañen cuando el mundo no los conoce a ustedes, porque a mí tampoco no me conoció. Pero gocen, porque hay alguien que los conoce y los ama. Es el Dios de los cielos. Él los conoce, Él los ama, Él los quiere bendecir de una manera especial. Aleluya. Entonces dar este paso es un paso maravilloso. Es un paso que de alguna manera nos exhibe. Testificamos públicamente de quiénes somos en Cristo. Y avancemos en nuestro tema, porque de otra manera no voy a alcanzar a cubrir ni la introducción. Veamos qué dice el versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Vemos que Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces el venir para ser bautizado, repito, es una transición de la vida que llevaba a la vida que ahora va a llevar, de el desarrollo que tenía el mismo Señor al desarrollo que ahora iba a tener después del bautismo. Después del bautismo es que miramos que es llevado por el Espíritu al desierto y comienza a orar, y ahí es tentado, y ahí pasa aquella batalla. Pero dice: y regresa en el poder del Espíritu Santo. Regresa haciendo maravillas, haciendo milagros, haciendo proezas. No porque él no tuviera anteriormente el poder para hacer maravillas y proezas, sino porque no había llegado el tiempo de hacer maravillas y proezas. Entonces, cuando ya llega su tiempo, ahora comienza una nueva etapa. Todo el que se va a bautizar debe de entender precisamente eso, de que aunque ya tiene a Cristo en su corazón, aunque ya ha creído en el Señor, pero ahora al dar testimonio yo de mi fe, ahora al proclamar mi vida unida con Cristo, al declarar yo con mi vida que no me avergüenzo de ser hijo de Dios, que no me avergüenzo de creer en Cristo, de que no me avergüenzo de abrazarlo como mi Señor, mi Salvador, mi dueño, mi Rey. No me avergüenzo de nada de eso. Entonces por eso paso a las aguas del bautismo, donde testifico de mi unión simbólica con Él en semejanza de muerte, sepultura y resurrección, donde me declaro muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado, muerto a la maldad. Y un muerto tiene que ser sepultado, porque dicen por ahí que el muerto a los 3 días ya
huele mal, ¿verdad? Entonces tenemos que sepultar al muerto. Entonces el muerto es sepultado en la tumba del agua, en la tumba líquida del bautismo. Y cuando sale de esa tumba, de esa agua, simboliza la resurrección del Señor Jesús. Nos unimos en semejanza de muerte, sepultura y resurrección, testificando de nuestra unión pública con Cristo. Y estamos testificando de que ahora mi vida ya no es mi vida. Ahora mi vida ya no me pertenece a mí. Ahora mi vida tiene un dueño, tiene un amo, tiene un Señor. Y ese dueño de mi vida es Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Él es el dueño de mi vida. Él es mi amo. Él es mi Señor, mi Salvador. Eso es lo que testificamos. Entonces, cada día el profeta Juan el Bautista lo decía de esta manera: es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. Es necesario que yo me vea menos y que Él se vea más. La meta del cristiano es esa. Desde el momento que comienza uno su caminar, es buscar que Cristo crezca en uno y que uno mengüe en sí mismo. O sea, ya no yo, sino Cristo en mí. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ya no soy yo, es Cristo el que se mueve en mí, es Cristo el que obra en mí, es Cristo el que trabaja en mí, el que se glorifica en mí. Y ese es el reto del cristiano: ir dándole lugar cada día más y más al Señor, para que vaya creciendo, vaya mirándose más Cristo, el amor de Cristo en mí, las palabras de Cristo en mí, las acciones de Cristo en mí, la mentalidad de Cristo en mí, el caminar de Cristo en mí. Todo lo que es Cristo tiene que comenzar a reflejarse en nosotros. Tenemos que parecernos más a Él. A los primeros cristianos del tiempo primitivo les llamaron cristianos, no como un nombre bonito, sino como un apodo. Como un apodo, era un apodo. ¿Por qué? Se parecían tanto a Cristo que decían: esos son los cristianos. ¿Quiénes son aquellos? Los cristianos, ¿verdad? Les llamaban los del camino, les llamaban obviamente discípulos, llegaron a ser apóstoles, pero uno de los términos que se usó fue cristianos. ¿Por qué? Andaban como Cristo, hablaban como Cristo. A Pedro, cuando negó a Cristo aún, ¿verdad? Que a Cristo lo crucificaron, lo arrestaron y lo enjuiciaron, y le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Sí, como no, tú hablas como ellos, tú te miras como ellos. Aunque él quería negarlo, muchas veces ya estaba impregnada la personalidad de Cristo, la obra de Cristo en la vida de Pedro, que aunque él quisiera negarlo, decía: no, tú eres uno de ellos, tú eres uno de sus seguidores. Entonces tenemos que llegar a ser tales seguidores, que no seamos nosotros quienes digamos: yo soy un seguidor, y digan: pues no te pareces nada a Él. Sino al contrario, que aunque no digas nada, digan: oye, tú eres un seguidor de Él, ¿verdad? Tú eres un discípulo de Él, tú eres un cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo sabes? Porque te oyes como Él, porque hablas como Él, porque actúas como Él, porque te comportas como Él. Ese es el testimonio maravilloso y genuino de los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Avancemos entonces en nuestro tema. Versículo 14. Una vez que Jesús viene de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, dice la Escritura que Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Juan le decía, lo ve en la línea de los que se estaban bautizando. Juan el Bautista dice que bautizaba en el Jordán y que todas las provincias de alrededor venían a él para ser bautizados por él. Y dice que eran multitudes las que venían para ser bautizadas. Y entre esa línea por ahí de los candidatos al bautismo, ahí se mete el Señor Jesús. Y ahí, cuando se mete, va avanzando la línea, cuando llega delante de Juan y lo mira y le dice: ¿tú qué haces aquí? Pues vengo a ser bautizado, vengo a que me bautices, Juan. Pero ¿cómo tú vienes para que yo te bautice si yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Luego Jesús le responde, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando nos está diciendo, Juan está oponiéndose prácticamente a bautizarlo, porque está diciendo: óyeme, ¿cómo crees que te voy a bautizar yo? Si
aquí, si alguien es el pecador que necesita arrepentimiento y bautizarse, soy yo, no tú. Jesús era perfecto. Jesús no necesitaba el bautismo. ¿Por qué no necesitaba el bautismo? Porque el bautismo es para pecadores. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje que Juan predicaba era: arrepentíos. Ese era el fundamento: arrepentíos, convertíos, vuélvanse al Señor. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, todo el que se va a bautizar, arrepiéntase. No se debe de bautizar, no se puede bautizar sin un arrepentimiento previo. Primero tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestras maldades, de ofender a Dios, de haber hecho lo malo contra Dios, etcétera. De todo lo malo que hemos hecho, que hayamos hecho. Dice: arrepentíos. Bueno, llega el Señor en esa línea y le dice Juan: oye, si tú qué estás haciendo acá, si tú no tienes de qué arrepentirte. El bautismo es para los pecadores. El bautismo es para los que se tienen que arrepentir, y tú no tienes de qué arrepentirte. Por eso le dice Juan, Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Yo soy el humano, el que sí soy pecador, aunque era un gran siervo de Dios. Pero dice la Biblia que aún el más perfecto es falto, no llena la medida. Tenemos errores de una manera o de otra. Entonces Juan entendía su condición y decía: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces Juan estaba entendiendo que Jesús no necesitaba bautizarse, porque el bautismo es para los pecadores que se arrepienten, y Jesús no era un pecador ni tenía nada de que arrepentirse. Entonces dice Jesús, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Jesús le dice: entiendo lo que dices, Juan, y me agrada tu humildad, que tú reconozcas tu necesidad y que entiendas quién soy yo. Y le dice: pero deja ahora, que es necesario que así cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué estaba cumpliendo el Señor? Le estaba diciendo: vamos a hacerlo de esta manera, Juan. Y yo entiendo lo que tú dices y tienes razón en lo que dices, pero vamos a hacerlo de esta manera. Pero ¿por qué, Señor, si tú no necesitas? Es que desde el bautismo, desde el inicio del ministerio del Señor, ya estaba identificándose con nosotros. O sea, el Señor no necesitaba bautizarse porque Él no era pecador, porque Él no necesitaba arrepentirse, pero ya simbólicamente estaba presentándose delante de las aguas del bautismo como si fuera un pecador, como si necesitara arrepentirse, como si necesitara ser bautizado como todo pecador. ¿Y por qué tienes que pasar tú por eso si no lo necesitas? Si ni eres pecador ni tienes de qué arrepentirte, porque ya desde aquí estoy tomando el lugar de todos aquellos que han de creer en mí. Ya estoy identificándome con el pecado de cada uno de aquellos que han de creer en mí. Desde las aguas del bautismo ya el Señor está identificándose con el pecador, conmigo, y ya Él está diciendo: sabes, voy a entrar a las aguas como si fuera un pecador, pero no eres pecador, pero voy a tomar tu pecado, hijo mío. Voy a tomarlo a través del agua, lo tomo simbólicamente, y a través de la cruz lo tomo literalmente, pagando el precio por tus pecados, para darte de mi justicia, para darte de mi salvación, para darte de mi santidad, para quitarte tu pecado y darte mi santidad y mi justicia en lugar de tu pecado. Entonces eso es lo maravilloso de nuestro Salvador, que desde un inicio Él ya está identificándose con los pecadores, entrando al bautismo como si fuera un pecador cuando no lo era, porque está tomando nuestro lugar ya desde el bautismo. Si no tomara mi lugar desde el bautismo, entonces no tendría sentido que Él se bautizara, porque repito, el bautismo es para pecadores. Jesús no era un pecador. El bautismo es en arrepentimiento de los pecados. Jesús no tenía nada de que arrepentirse. La única manera como el Señor podía identificarse con el pecado, con el pecador, con todo esto, era con lo que tú tienes, con lo que yo tengo. Él ya tomando de antemano
hermano ese pecado, esa maldad, y diciendo: yo voy a pagar un precio, yo voy a hacer una obra por ti para que lo que tú tienes yo lo pueda llevar. Tu pecado tú no lo puedes llevar. La paga del pecado es la muerte. Yo no quiero que tú mueras. Yo voy a llevar tu pecado y yo voy a morir en una cruz por ti, por amor a ti, para que tú lleves mi justicia, mi santidad, mi verdad, y seas bendecido como yo quiero bendecirte. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Entonces, cuando dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, entonces accedió a bautizarlo. Entonces ahí miramos precisamente este acto tan maravilloso. Ahora pasemos al versículo 16 y 17. Dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veamos la experiencia, veamos la revelación, veamos la manifestación que hubo cuando Cristo Jesús fue bautizado. Dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, después que fue bautizado, la palabra bautizar significa sumergir, significa enterrar, significa cubrir en este caso de agua. Entonces, después que fue enterrado, sumergido, bautizado, enterrado en el agua, depositado debajo del agua, ese es el bautismo bíblico. Después que fue bautizado, que fue sumergido, subió luego del agua. O sea, sale del agua, es sumergido para muerte, es sumergido en semejanza de lo que es el tomar el lugar, repito, del pecador. Y ahora viene saliendo del agua, y dice que al salir del agua, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Entonces hay esta manifestación maravillosa. Los cielos se abren y ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que debemos de entender en este pasaje es lo siguiente: el propósito más grande que miramos en el bautismo del Señor Jesús, después de lo que ya miramos, que era una transición en su vida, era comenzar a manifestar lo que él venía a hacer, el propósito, el ministerio, después de comenzar a través del bautismo y entonces iniciar su ministerio, marcando esa diferencia, esa línea, esa transición, ese cambio. Repito, lo mismo que debe de suceder en nosotros como creyentes. Nosotros debemos de marcar ese cambio, debemos de marcar esa identidad. Y aquí lo que se muestra en el bautismo del Señor Jesús es un testimonio maravilloso que da a conocer quién es Jesús. O sea, marca la identidad de Jesús. El testimonio que se marca, el testimonio que debe de quedar marcado, imprimido, impreso en el corazón, en la vida de todo creyente cuando es bautizado, es muy importante. Ese testimonio es la identidad de hijo de Dios, la identidad como hijo de Dios. Quiero que entendamos esto de la mejor manera y voy a avanzar en llevarle a algunas escrituras para que comprendamos mejor. Pero no olvide esto. Primeramente, cuando miramos que el cielo se abre y desciende el Espíritu de Dios en forma como de paloma, no dice que descendió una paloma, sino que el Espíritu de Dios viene en forma como de paloma. ¿Qué significa esto? Bueno, el Espíritu de Dios no tiene forma. El Espíritu de
de Dios toma varias formas. En Pentecostés se descendió y se derramó, no en forma como de paloma, sino en forma como lenguas de fuego, dice la palabra. A Moisés se le manifestó en el desierto el Espíritu de Dios en forma de una zarza que ardía y no se consumía. Entonces, el Espíritu de Dios no es una zarza, no es una lengua, no es una paloma, no es nada de eso, pero toma forma de acuerdo al propósito con el cual se está manifestando. Cuando el Señor Jesús se bautizó, el Espíritu de Dios dice que descendió en forma como de paloma. ¿Qué simboliza la paloma? La paloma simboliza la humildad. La paloma simboliza en este caso lo que es la mansedumbre. Representa el espíritu que habría sobre de Cristo. Cristo no venía en esta manifestación cuando vino y nació como hombre en esta tierra. Él no venía a regir con vara de hierro las naciones. Eso lo vendrá a ser al final. No venía como un rey, como un capataz, por así decirlo, a ordenar y a decir y a subyugar a la gente. No, él venía con un espíritu de mansedumbre, de humildad. Él venía manso como una paloma. Él venía a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con una comisión maravillosa. Ese espíritu es el que estaba sobre de él, y ese es el espíritu que debe de estar sobre cada uno de los que hemos creído en Cristo. Dijo el Señor Jesús: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el espíritu, la forma como de paloma, simbolizaba la mansedumbre, la templanza, el amor, la manera como iba a venir el Señor. Venía inofensivo, en un sentido de que no se iba a poner a pelear con los romanos, con la gente. Él dijo: si te hieren una mejilla, pon la otra. Si te maltratan y te maldicen, bendícelos. Si te aborrecen y te odian, ámalos. Si te ultrajan y hablan pestes de ti, ora por ellos y bendícelos. O sea, un espíritu manso, un espíritu dócil, un espíritu que no venía a la defensiva, no venía a pelear, no venía a maltratar, no venía a humillar, no venía a golpear. Así como una paloma. Una paloma es inofensiva, usted la puede agarrar y aún la puede maltratar, y no es, por ejemplo, como los cotorros, como los loros, que usted lo trata de agarrar y se escapa de que le rompan el dedo, la mano, ¿verdad? Con una mordida del pico. No, estas son mansitas y humildes. Pues ese es el tipo de espíritu que Dios quiere que haya en nosotros. Aleluya. Vamos a la palabra, ya vamos a avanzar antes de que nos gane el tiempo. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Es exactamente lo mismo, pero dicho con otras palabras. Ahora ya no es dicho por Mateo, ahora ya es declarado por Juan el apóstol. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Quiero aclarar, cuando aquí dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, está hablando de qué Juan. De Juan el Bautista, por supuesto, ¿verdad? Juan el Bautista. El que está escribiendo este evangelio es Juan el apóstol. Pero Juan el apóstol está hablando de Juan el Bautista. Por eso dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Lo mismo que nos decía Mateo, que cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, aquí lo dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Y yo no le conocía, pero el que
bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primero Juan declara y dice que mira a Jesús venir a él para ser bautizado, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 30 especifica y dice que comienza a declarar Juan quién era aquel personaje. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. O sea, aunque Juan el Bautista era mayor en edad que Jesús, nació primero que Jesús, sin embargo reconoce que Jesús es desde antes de él, porque entiende que Jesús es el alfa, la omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el que viene desde la eternidad hasta la eternidad, el que no tiene principio de días ni fin de días, el que no tiene origen en un sentido humano de esa manera. Entonces él dice: este es aquel de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero ¿cómo dices que no le conocías, Juan, si es tu primo? Si María fue a visitar a Elizabeth cuando estaba embarazada, ¿verdad? Tanto María como Elizabeth, y las dos se dieron cuenta del milagro tan maravilloso que había sucedido. Elizabeth sabía lo que había hecho Dios en María, y María en Elizabeth, y de esta manera entendían que era algo de Dios ambas cosas, porque Elizabeth era una mujer anciana que era estéril, que no podía tener hijos, y Juan el Bautista fue un milagro extraordinario de Dios, ¿verdad? Entonces esto fue algo bien conocido. Entonces eran familia. ¿Cómo que yo no le conocía? Cuando dice aquí el versículo 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él, y yo no le conocía. Vuelve a repetir. Entonces, cuando dice yo no le conocía, no se está refiriendo a que no lo conocía físicamente. Yo creo que ellos se conocieron. Yo creo que quizás jugaron juntos como niños, Juan el Bautista y Jesús. ¿Por qué razón? Porque eran familia, porque se relacionaban. La madre de Jesús, obviamente María, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Entonces claro que se conocían. Qué tan frecuente no lo sé, qué tan seguido se visitaban no lo sé, pero de que se conocían, se conocían. Sin embargo, dice Juan: yo no le conocía. No está hablando físicamente, sino está hablando espiritualmente. O sea, yo crecí con Jesús y jugamos aquí, jugamos allá, y a lo mejor corrimos juntos como niños, pero yo no me imaginaba quién era este niño con el que yo jugaba, quién era este personaje. No me imaginaba quién era, hasta que Dios me mostró, me reveló. Oiga, dice el versículo 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él, y yo no le conocía. Dice, o sea, no lo había identificado como el Mesías, como el Salvador, como Emmanuel, como Dios con nosotros. Pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces a Juan se le da una señal: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Este es el Mesías, este es el Salvador. Y Juan dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Juan miró, Juan escuchó, Juan recibió el testimonio de Dios a través del bautismo del Señor Jesús, porque fue en el bautismo del Señor Jesús cuando los cielos se le abren a Juan, el entendimiento, la revelación. Él ve al Espíritu de Dios. A él es al que se le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan es el
que tenía que mirar esa señal para identificarlo como el Salvador. Por eso dice: yo no lo conocía, pero a mí se me dijo, el que me envió a bautizar, Dios que me envió a bautizar, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma como de paloma y permanece sobre él, este es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Este es el elegido, este es. Yo no lo conocía, pero cuando miré esta manifestación, cuando miré el Espíritu descender, cuando me di cuenta de esto y cuando escuché la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué estaba diciendo esa voz? Identificando a Jesús. Este personaje no es un profeta más, no es un maestro de Israel, no es simplemente un sacerdote, no es un fariseo, no es un escriba, no es cualquier otro hombre bueno que ha cruzado la tierra. No, este es el Hijo del Dios viviente, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías, este es el Cristo, el ungido de Dios. Este es, dice: yo lo vi y he dado testimonio. Entonces el bautismo de Cristo sirvió como una identidad marcada para que Juan entendiera, para dar testimonio de quién era realmente Jesús. Porque Juan dice: yo no lo conocía, y vuelve a repetirlo otra vez: y yo no lo conocía. Aunque, repito, eran familia, eran cercanos, pero dice: no lo conocía porque no sabía realmente, espiritualmente, quién era aquel personaje. Pero entonces, cuando a través del bautismo viene la identidad, viene el Espíritu, desciende en forma como de paloma sobre de él, y luego la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. No lo confundas, Juan, no es un profeta más, no es como Moisés, no es como Elías, no es como cualquier otro siervo. Este es el Dios altísimo, el soberano Dios. Este es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Este es el que ofrece vida eterna. Este es alguien especial. Y dice: ahora sé quién es, ahora doy testimonio de él, ahora declaro quién es. Este es el Hijo del Dios viviente. Entonces eso pasó sobre Cristo. Sobre nosotros debe de pasar algo similar. Debe de pasar algo similar. ¿En qué sentido? Veamos en qué sentido Dios quiere hacer algo similar en nosotros. Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28. No voy a alcanzar a cubrir todo lo que quería cubrir, pero ya continuaremos. Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28. Asimilar, entender lo que debe de suceder en el bautismo. El bautismo es un momento donde una de las cosas que tiene que hacer en nuestra vida es darnos identidad, marcar nuestra identidad, revelar nuestra identidad como hijos de Dios, revelar nuestra identidad. Sobre Cristo vino la declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por supuesto, Él es único, como Él no hay otro. Él es el único en su género, Él es especial en todos los aspectos. Pero nosotros, como hijos de Dios, cuando creemos en Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, y ahora venimos a ser bautizados, hay algo que tiene que suceder en el bautismo, y una de esas cosas esenciales, importantes, fundamentales, es darnos identidad. Veamos qué dice Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Primero creemos por la fe y nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia entre pobres y ricos, entre estudiados y sin estudio, entre hombre o mujer, entre buen trabajo y mal trabajo. No importa tu condición académica, no importa tu condición económica, no importa tu condición en el aspecto que sea. Si
Si tú has creído en Cristo, de Cristo estás revestido y eres un hijo, una hija del Dios viviente, y Él te quiere dar identidad, que sepas quién eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Por eso el bautismo marca una identidad en este sentido. Cuando miramos aún el título de nuestro tema, el testimonio del bautismo. El testimonio del bautismo de Cristo, lo que declaró fue una identidad. Le señaló, le marcó, le reveló, le mostró a Juan el Bautista quién era Jesús. Jesús no necesitaba que nadie le mostrara quién era, porque Él ya sabía quién era. Él no necesitaba que nadie diera testimonio de Él. Él decía: yo no necesito que ningún hombre dé testimonio de mí, que ningún hombre me diga quién soy yo. Yo sé quién soy yo, sin que me digan, sin que tenga que haber un comité que declare quién soy yo. No necesitaba Él eso. Pero el testimonio, la identidad, fue para que Juan lo pudiera reconocer y entender quién era aquel personaje. Nosotros sí necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Dice aquí en Gálatas que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay diferencia si eres griego, si eres judío, si eres mexicano, si eres salvadoreño, si eres guatemalteco, si eres lo que sea, si eres libre, si eres esclavo, si eres hombre, si eres mujer. No hay diferencia. Somos hijos del Dios viviente. Tenemos identidad como hijos de Dios. Tenemos esa marca de parte de Dios. Y el bautismo es una revelación de esa identidad. Es una revelación de esa identidad. ¿Por qué digo que el bautismo es una revelación de esa identidad? Porque ¿qué estamos haciendo en el bautismo? Me estoy declarando unido con Cristo. Me estoy declarando muerto al pecado, sepultado en mi viejo hombre y resucitado como una nueva persona, como una nueva criatura. Entonces mi identidad cambia. Hay una transición en mi vida. Ya no soy quien antes era. Ya no soy lo que antes era. Ya no soy lo que dicen de mí. Ya no soy lo que hice en mi pasado. Ya no soy nada de aquello. Pero tú lo hiciste. No, el que lo hizo ya murió. Y el que lo hizo fue sepultado. Y el que vive ahora es una nueva criatura que Cristo ha levantado, que Cristo ha perdonado, que Cristo ha resucitado, a quien Cristo le ha dado nueva vida. Ahora tengo una nueva identidad. Entonces no soy el mismo viejo hombre que era. No soy el mismo ladrón. No soy el mismo maldiciente. No soy el mismo adúltero. No soy el mismo pecador que era antes. No. ¿Por qué? Porque Cristo llevó mis pecados. Porque mi vieja hombre, mujer, fue sepultada, fue muerta, la declaramos muerta, fue sepultada, y ahora resucito en una nueva vida. Y ahora en esa nueva vida tengo mi nueva identidad. Tengo mi nueva identidad. Así es como el bautismo da testimonio. Da testimonio. Tradicionalmente en el mundo, en la tradición, en la religión, cuando un niño es bautizado, ahí como niño se le pone el nombre, generalmente, ¿verdad? Y ahí se dice, bueno, vamos a ponerle el nombre, y se le pone el nombre generalmente cuando lo bautizan, ¿verdad? Hay algo que bíblicamente es una realidad en ese sentido, en un sentido no solamente cuando somos bautizados, sino desde que creemos. Pero cuando somos bautizados reafirmamos esa identidad en Cristo Jesús. Y yo quisiera que me acompañara rápidamente y leyéramos dos pasajes y ya le termino. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué recibimos en el bautismo? En el bautismo recibimos, lo recibimos desde que creemos en Cristo, pero se afirma, testificamos de ello en el bautismo. Testificamos de esto recibido en el bautismo. Recibimos un nuevo nombre en el bautismo. Recibimos un nuevo nombre. Veamos cómo lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 2. Diga un amén cuando lo tenga. Versículo 17. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe. Esto es para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los vencedores son los que le dicen al mundo: te doy la espalda, y a Cristo te doy mi vida. Aquellos que dicen: no más andaré en el mundo del pecado, no más seguiré la corriente de maldad, ahora honraré a Dios con mi vida. Ahora determino que mi vida sea para honrar a Dios, para amar a Dios, y no más para destruirla en el pecado. Entonces, cuando venimos al Señor, Él promete como vencedores darnos un nombre nuevo. Y dice, una piedrecita blanca que es simbólica, y dice: y escrito un nombre nuevo. Y me llama la atención que dice: el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cómo se entiende esto? Recibimos un nombre nuevo. Alguien dirá: ¿y cómo me voy a llamar ahora, hermano? Si yo me llamo Jorge, me llamaré Pedro de aquí en adelante. O si se llama María, ahora se llamará Marta. O ¿qué nombre iremos a tener? No está hablando literalmente de que nos va a cambiar el nombre en un sentido literal, de que si te llamas Juan, ya no te vas a llamar Juan, ahora te vas a llamar Arturo o Joaquín. No está hablando de eso. Porque enseguida dice: el cual ninguno conoce. Este nombre nuevo es un nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿De qué está hablando? No está hablando de un nombre literal, sino que el nombre representa nuestra identidad, representa quiénes somos. O sea, el Señor nos dará una nueva identidad, una nueva identidad, una nueva identidad. Ya no serás el borracho, ya no serás el pecador, ya no serás el adúltero, ya no serás el maldiciente, ya no serás lo que eras. Ahora tienes una nueva identidad. Eres un hijo de Dios, eres un redimido por la sangre del Cordero, eres alguien que ha sido comprado, lavado, perdonado, justificado, santificado. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que esa nueva identidad dice que nadie la conoce sino aquel que la recibe. Quien tú eres y lo que tú eres no es determinado por la gente que te rodea o el ambiente que te rodea. Es determinado por la obra que Dios ha hecho en lo profundo de tu corazón. En lo profundo de tu corazón tú sabes quién eres y lo que eres por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nadie, o sea, alguien te puede mirar y mirarte como una persona ordinaria, como una persona normal. Este es otro hombre más, otra mujer más. Pero tú sabes que no eres un hombre más, que no eres una mujer más. Tú sabes que has sido lavado con la sangre de Jesús, que tu vida ha sido cambiada, redimida, transformada. Tú sabes la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y de esta manera es que ahora hay un cambio en tu vida. Te sientes diferente. No eres el amargado, no eres el resentido, no eres el estorbado y el turbado y no eres el que está atrapado en el pasado, porque el pasado queda atrás, el pasado queda en el olvido, el pasado ya no tendrá control de tu vida. Cuando celebramos el bautismo correctamente, lo primero que estamos haciendo es entendiendo y testificando de que mi pasado tiene que morir para que mi futuro pueda vivir. Mi pasado tiene que morir para que mi futuro pueda vivir. No tengo futuro si mi pasado no muere, porque mi pasado me da la identidad destructiva. Mi pasado me dice: mira lo que eres, no te creas que eres la gran cosa, no te creas que tu vida va a cambiar, no te creas que podrás ser diferente, no te creas que podrás superar tus fracasos, tus errores, tus pecados, tus deficiencias. Tú sigues siendo esto, y aquello que te pasó en tu infancia te sigue marcando, y el error que cometiste en tu juventud te sigue marcando, y el error que cometiste ya casado, casada, te vuelve a remarcar todavía. Y nunca serás nada en la vida, nunca valdrás nada, nunca servirás para nada, porque todo tu pasado te marca. Mientras tu pasado vive, tu futuro desaparece. No tienes futuro mientras tu pasado vive. Para que tu
Para que tengas futuro, tu pasado tiene que morir. Y cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, declaramos: mi pasado muere para que mi futuro viva en Cristo Jesús. Mi pasado queda sepultado, mi pasado queda en el viejo hombre, mi pasado renuncio, mi pasado cambia, mi identidad cambia. De lo que me marcó mi pasado y me dijo que yo era, ahora el Señor me dice: ese pasado muere. Y ahora yo te digo lo que eres y lo que vales y lo que puedes en mí y conmigo. Yo te digo lo valioso, lo especial. Yo te digo que eres mi especial tesoro. Te digo que eres como la niña de mis ojos. Te digo que vales más que el oro y la plata de este mundo. Te digo que aunque todos te dejaren, yo te recogeré, yo te bendeciré, yo te amaré, yo te cuidaré, yo te bendeciré como nadie lo puede hacer. Tiene que morir tu pasado para que tu futuro viva. Y eso lo testificamos en el bautismo. Declaro mi pasado muerto para que mi futuro pueda desarrollarse y florecer como una nueva planta que brota hasta convertirse en un árbol hermoso, lleno de vida. Ahí es donde va a florecer mi futuro y va uno a poder tener esa identidad de quién es uno, no de acuerdo al pasado que lo gobernó, que lo destruyó, que lo marcó, sino de acuerdo al futuro que Cristo te da, comenzando como una nueva criatura. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la obra de Dios. Dios te enseñará quién eres, sin necesidad de que el mundo entero esté de acuerdo contigo. El mundo dirá: tú no eres nada, tú eres simplemente un religioso, tú eres esto, tú eres lo otro. Y el mundo tendrá sus conceptos, pero tú sabrás quién eres en Dios, en Cristo, por la obra que Él ha hecho en tu vida. Y eso nadie ni nada lo podrá borrar de tu corazón. Entonces Dios nos da un nuevo nombre, Dios nos marca, Dios nos da esa marca especial. Le termino solo leyéndole esta escritura. Isaías capítulo 62. Oiga lo que dice la palabra. Isaías capítulo 62, versículo 1 al 5 dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios, Él dice: no callaré por amor de Sión, por amor de mi pueblo, por amor de Jerusalén, que en aquel tiempo era el pueblo escogido de Dios. Ahora el trato es con la iglesia de Cristo. No descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia. La justicia, porque Cristo nos justificó por su sangre. Cristo llevó nuestros pecados y nos dio de su justicia, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ese es el anhelo de Dios y ese es el plan de Dios. Entonces verán las gentes tu justicia. Este es el cambio. No me avergonzaré de mi Señor, no me avergonzaré de ser hijo de Dios, no me avergonzaré de mi nueva identidad, no me avergonzaré de quien soy en Cristo. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Ese nombre nuevo no es, repito, que te cambia de Pedro a Juan o de María a Teresa. No, un nombre nuevo es una nueva identidad. Ya no te sentirás como el fracasado que te sentías. Tenías la identidad del fracaso sobre tu vida. Ya no te sentirás como el pecador que te sentías. Ya no te sentirás como el amargado. Ya no te sentirás como el destruido, como el insignificante, como el que no vale nada, el que no sirve para nada, el que no tiene propósito, el que fue un error de sus padres, el que fue una equivocación, el que no debería de haber nacido, etcétera, etcétera. Hay
tantas identidades que marcan a la gente, errores, golpes, fracasos, situaciones que pasamos, circunstancias de la vida. No solamente lo malo que hacemos, en veces lo malo que nos hacen. Una niña abusada desde niña, que aquella experiencia la dejó marcada y le hizo sentir en toda su vida, su adolescencia, su juventud, que no vale nada, porque le quitaron su pureza, le quitaron aquello bonito y limpio que tenía y la hicieron sentir sucia y como que ya no vale, ya no sirve su vida. Eso es lo que hacen los golpes de la vida, los fracasos, los daños que recibimos. No digamos cuando aún los propios padres maltratan, menosprecian y le dicen al hijo, a la hija, tú eres un esto, un lo otro, y lo tratan como de lo peor. A muchos, ¿verdad?, es por falta del conocimiento de Dios. Los padres los trataron de esa manera, los trataron marcándolos, diciéndoles, nunca serás nada, eres un desgraciado, eres un esto, eres un lo otro. Y los maltrataban y los ofendían y los abusaban verbalmente, físicamente y en tantas maneras. Y eso marcó una identidad. Y crecieron sintiendo que no servían, que no valían, que no iban a hacer nada, que nadie los amaba, que etcétera, etcétera. La identidad incorrecta. Y Dios dice, yo voy a hacer una obra en tu vida, y entonces las gentes verán tu justicia y todos los reyes de la tierra tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, una identidad nueva. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija redimida, perdonada. Este es mi hijo fiel. Esta es mi hija que me ama. Tendrás una nueva identidad. Tendrás una nueva identidad que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más se te llamará desamparada. Si te sentías desamparado, desamparada, nunca más te sentirás de esa manera. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efisba, que significa mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, que esto significa desposada, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aleluya. Tendrás algo maravilloso, tendrás algo lindo, algo hermoso de parte de Dios. Esta es la promesa de una nueva identidad. Y en el bautismo se marca esta identidad. ¿Por qué en el bautismo? Porque en el bautismo públicamente declaro, anuncio, proclamo: mi viejo hombre muere, es sepultado, mi pasado queda sepultado, queda atrás, y hay una nueva vida por delante para mí. Hay un nuevo caminar, hay un nuevo destino, hay un futuro vivo para mí. Mi pasado muere para que mi futuro pueda vivir, para que mi futuro florezca, no como era mi pasado, sino un futuro glorioso como lo ha declarado mi Dios. Un futuro con respaldo de Dios, con identidad de Dios, que el primero que dice es el Señor: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mi agrado de mi hijo, mi agrado de mi hija. Él no se avergüenza de mí y yo no me avergüenzo de él. Entra esa identidad maravillosa, y es algo con lo cual no podemos vivir sin eso. Como cristianos no debemos de caminar sin esa nueva identidad, porque nos confundiremos. Cualquiera nos dirá: ya se te pasará, hombre. Pasará un par de meses y ya se te pasará, y volverás a ser el mismo borracho, a ser el mismo pecador, a ser el mismo lo que hacías, ¿verdad? Y te quedarán marcar que regreses a tu pasado. Pero el Señor dice: yo tengo un futuro hermoso para tu vida. Tengo un plan para tu vida, una nueva identidad, una nueva identidad. Cristo, su bautismo fue ese punto de transición, donde todo lo que él había sido desde su infancia hasta su edad donde comenzó su ministerio, de ahí del bautismo viene esa identidad donde comienza a hacer el trabajo, la obra, el ministerio
que venía a hacer en esta tierra hasta terminar en la cruz del Calvario pagando el precio por nuestros pecados. Y la identidad se afirmó, ¿verdad?, en el bautismo con la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo tienes que entenderlo tú, aunque no escuches una voz audible, que se oiga una voz y que diga: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, que hoy se va a bautizar, que hoy se estará bautizando. Aunque no oigas una voz, Dios está diciendo: esa es mi hija, ese es mi hijo, a quien amo, en quien me complazco, que me agrada. Ese es mi Hijo amado, esa es mi hija amada. Una identidad maravillosa en Cristo. Aquí me detengo porque ya...